Hola, buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Michelle Cascardo, gerente de plataformas digitales en MyDNA y ecosistema de HR Techs del grupo DNA. Y hoy les acompaño en conjunto con nuestro invitado especial que ya les presentaré a esta charla donde vamos a abordar tips para una entrevista con recursos humanos. En estos últimos años como headhunter, ¿no? Algo me he dado cuenta de que cuando uno avisa a un candidato de que pasa a una siguiente etapa, a una etapa de entrevista, hay dos reacciones emocionales que vemos constantemente. Entonces, una es una euforia, ¿no? Por estar avanzando, pero otra también es un poquito de inseguridad. Por eso armamos esta charla, ¿no? Y este ciclo de charlas que llamamos de ruta laboral para poder apoyar a todos aquellos que se encuentran en un proceso de transición de carrera, ¿no? De transición laboral. Y nada, cuando uno habla, ¿no? De, oye, pasas a una siguiente etapa de entrevistas, vienen varias dudas en este momento. Desde qué me pongo para la entrevista hasta qué preguntar, qué me preguntarán, cómo me preparo, qué debería preguntar yo, ¿no? Y estas son cuestiones que muchas veces nos ponen en esta espiral de dudas. Y bien, para los que están ahora conectados, pueden respirar hondo, calmarse, sacar el lápiz y el papel. Y hoy traemos para nuestra charla un experto que nos guiará en los principales tips para que tú puedas prepararte a tu entrevista con recursos humanos. Por eso presento a Marcel Garnier, gerente de recursos humanos en LG Electronics, quien previamente también estuvo en Adidas, Xperis y ING. Y Marcel, agradecerte, un gusto compartir pantalla contigo, escenario contigo. Excelente aporte nos puedes dar desde tu experiencia. Así que nada, agradecerte y empezar esta charla con todo el ánimo, ¿no? Muchas gracias, Michelle, equipo DNA y bueno, y todas las personas que están participando de esta instancia. Yo creo que siempre es nutritivo y enriquecedor participar de estos encuentros. Más de alguna persona probablemente va a estar necesitando algunos tips, entonces si entre todos podemos colaborar ahí dando algunas orientaciones, genial, para el que le sirva. Muchas gracias, Marcel. Bueno, bienvenido. Yo creo que podríamos partir con lo básico, ¿no? Y lo básico quizás sea decir cuál es el enfoque, ¿no? Por lo general que tiene una entrevista con recursos humanos. Entonces, si nos puedes compartir, Marcel, ¿qué es lo que efectivamente busca, ¿no? Una persona de recursos humanos cuando invita a alguien a una entrevista? Mira, Michelle, yo les voy a compartir lo que desde mi apreciación, ¿sí? Claro. Es lo que un área de recursos humanos siempre debiese buscar. Por supuesto, yo sé que hay distintas técnicas de entrevista, distintos enfoques y hay un montón de gente recreativa que conduce sus propios procesos de formas muy distintas. Pero me parece desde mi visión que un área de recursos humanos siempre debiese asegurarse de encontrar aquel candidato idóneo en cuanto a fit conductual, valórico y cultural, ¿sí? Por supuesto, es re importante realizar la entrevista por competencias y chequear los conocimientos técnicos, cosas que sin duda va a abordar la jefatura una vez que tenga un espacio de conversación, de entrevista con los candidatos. Pero la misión de recursos humanos no es 100%, insisto, desde mi perspectiva, asegurar que la persona tenga todas las competencias técnicas, sino que, insisto, cuál es el fit cultural, cuál es el fit valórico, el fit conductual que esa persona va a tener conforme a lo que se da, lo que ocurre, lo que hay en tu organización o lo que tú quieres en tu organización, porque puede que tu empresa esté en un proceso de cambio, ¿sí? Y francamente lo que hay en el presente no es lo definitivo, pueden estar en medio de un proceso de cambio cultural y en realidad tú estás buscando nuevos atributos en los candidatos. Y eso es lo crucial, esa triada de lo valórico, lo conductual y lo cultural. ¿Sí? Fantástico, Marcelo. Y así, haciendo una otra observación que me he dado cuenta, en épocas en que estamos en esta transición de un trabajo cada vez más remoto, ¿no?
el tema cultural se vuelve clave, ¿no? Para el éxito de una persona en una organización, porque ya no están las instancias tradicionales para que uno pueda estar ahí codo a codo, armando la cultura, enseñando y empapando a la persona dentro de esta cultura corporativa. Entonces, este primer filtro es clave, ¿no? En los procesos actuales, ¿no? Sí, y ojo que no es un filtro solamente unilateral desde la empresa hacia los candidatos. Yo creo que hoy uno tiene que dar esos espacios para que abrirle todas las cartas a los candidatos, contarles en qué momento está la compañía y dejarles el espacio para que ellos también decidan, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú también ofrezcas transparencia, cuentes bien el momento en el que está transitando la compañía, en términos de negocio, resultados, cultura, estrategia, todo, entonces ese candidato va a también tomar una muy buena decisión y después no te vas a encontrar con las típicas sorpresas de, oye, esto no me lo dijeron en el proceso de entrevista. Entonces, eso también es clave, sobre todo hoy cuando muchas de las interacciones laborales son virtuales y la gente no está trabajando presencialmente, entonces con mayor razón. Mientras más información, la gente puede tomar informaciones más ricas, así que eso es clave. Sí, y hoy en día los candidatos también están cada vez más exigentes y me parece bien, no es para ambos lados, así que contarles realmente cómo es la empresa también ayuda en este punto del fit cultural, ¿no? Seguramente. Buenísimo. Y Marcel, para que quedemos, ¿no? Con estas diferencias claras, ¿cómo crees que es o cuáles son las principales diferencias entre el enfoque que da recursos humanos a las entrevistas al que podría dar un jefe de área o quizás un gerente general? Sí, mira, mi opinión es que una jefatura directa debe enfocarse principalmente en los aspectos técnicos, ¿sí? Aclarar muy bien lo que se espera de la persona una vez que llegue al rol. Me ha tocado de pronto estar en procesos no muy bien conducidos donde después toca la entrevista con recursos humanos y yo le pregunto al candidato, oye, ¿tuviste la entrevista con la jefatura? Sí. ¿Y qué cosas te preguntó? Yo chequeo un poquito para saber si mis gerentes están haciendo bien el trabajo. Y algunos, por cierto, lo hacen muy bien y de pronto me encuentro con otros espacios que fueron más conversación, pero en realidad el candidato no se quedó con una claridad profunda de cuál es el rol y las responsabilidades propias del cargo. Entonces, si la jefatura no explicó bien y el candidato tampoco preguntó, chuta, es tirar los dados, pues después cuando esa persona entre a la empresa, ojalá le vaya bien, pero realmente no lo sabe, ¿sí? Y como te decía anteriormente, en la medida en que tú explicas en detalle el rol y responsabilidades, le estás dando el espacio al candidato para escoger, ¿sí? Para definir, ok, sí, tengo las competencias, estoy preparado y me motiva este cargo, entonces avanzo. Y por otra parte, cuando toca que un gerente general o un CEO participa también de las instancias de entrevista, me parece que, a ver, el gerente general es el principal, el gran responsable del éxito comercial de la compañía, ¿cierto? Por lo tanto, me parece que su enfoque debiese estar dirigido en cuáles son las motivaciones más importantes del candidato y cuál puede ser su aporte para la compañía a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el valor agregado? Finalmente, el gerente general es el capitán del barco. Entonces, si alguien más se va a subir a ese barco, él tiene que dar garantía de que esta persona me va a servir. Pero insisto, desde una mirada un poquito más general. Claro. Y también lo que he visto, Marcel, y en línea con lo que tú has mencionado, es que el gerente general también tiene un rol mucho de vender el plan futuro de la empresa, ¿no? ¿Para dónde va? Se dice en dicho, ¿no? ¿Para dónde va la micro? ¿No? Exacto. ¿Cuál es el futuro de esta organización? Y ahí, obviamente, este candidato que está en el proceso de selección tiene más visibilidad acerca de si quiere ser parte o no de este proyecto. Y yo digo que, o sea, uno tiene que estar 100% in. Y si no, debes estar out, ¿no? Porque hay que tener mucho compromiso con el nuevo reto siempre. Así Así que es. muy en línea contigo, Marcelo. Muy Eh, bien. y bueno, hablando, volviendo un poquito al rol, ¿no? Y a lo que recursos humanos, ¿no? Busca en una entrevista, o mejor en un candidato.
¿cuáles son los principales aspectos, ¿no? Que uno valora, que uno busca? ¿Qué tipo cómo se orienta esta conversación? Mira, como te dije en un principio, todo lo que te permita diagnosticar el fit conductual, valórico, cultural, y por supuesto también una repasada de lo técnico, ¿sí? Eh, Cuando te decía que la jefatura directa es el principal responsable de indagar en los aspectos técnicos, no quiere decir que recursos humanos no se vaya a meter ahí. Por cierto, también nos tenemos que meter ahí, y la típica entrevista por competencia y tal. Pero al menos personalmente me gusta mucho meterme en el aspecto motivacional, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el candidato? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento, de aprendizaje, de entrega? ¿Sí? ¿En qué momento está? Y desde un punto de vista más psicológico también, ¿cuáles son sus motivaciones, sus grandes motores en la vida? ¿Sí? Eh, y desde esa mirada, ¿qué es lo que gatilla su mejor versión? ¿O qué es lo que gatilla su peor versión? ¿Sí? ¿Cuáles son Claro, aquellas zonas que le pueden incomodar? ¿Cierto? Ujú. Yo creo que eso es clave, indagar bien en sus motivaciones y sus expectativas. Porque de pronto también pasa que tú te quieres traer un Ferrari y realmente tú no tienes una pista para que ese Ferrari corra a su máxima velocidad. Entonces, eso hay que definirlo muy bien, ¿sí? De pronto los mejores candidatos en términos técnicos no calzan con lo que tú estás ofreciendo, o al revés. Entonces, eso es muy importante indagar, insisto, metiéndote en el mundo de lo motivacional. Ujú. Como cuáles son finalmente estos drivers, ¿no? Lo que mueve a la persona y el estilo de management también, o el estilo de enfrentarse a determinadas situaciones, ¿no? Y ahí he Sí, visto, Marcel, algunas como preguntas orientadas a desafíos que la persona ha tenido y cómo enfrentó este desafío, cuál fue un tremendo problema que pasó, que va en la línea de la entrevista por competencias, sí, ¿no? sí, claro. Así Sí, que, y mira, y en línea con lo que tú comentas, creo que siempre es importante por parte del evaluador, al menos contextualizar cada una de las respuestas de tus candidatos. Pasa que de pronto uno se queda con la respuesta y tú no sabes en qué momento de vida profesional está ese profesional. Y de pronto tú le pones una etiqueta de forma precipitada y eso puede ser injusto. Entonces, por eso es importante ir más allá. Lo conductual es lo observable, ¿cierto? Pero lo motivacional o lo valórico tiene que ver con aspectos un poquito más intrínsecos. Es la parte de abajo del iceberg. Y desde ahí también creo que uno puede proyectar ciertos comportamientos a futuro, a nivel personal y profesional. seguramente. Y en este sentido, autoconocimiento es clave también para que te vaya bien en una, o sea, en la vida, pero también en una entrevista, ¿no? Ya sea con recursos humanos o con un CEO. Y ahí, hablando un poquito de tips, ¿no? Algo que recomiendo a los candidatos es que tengan en mente quizás algunos proyectos que ha participado, situaciones que ha enfrentado en el corto plazo y que haga esta reflexión de en qué soy bueno, ¿no? ¿Cómo es mi manera de comportarme? Que pueda leer un poquito de lo que ha pasado en los últimos Sí, años y hacia dónde quiere ir, sí, porque eso ya, esta reflexión previa ayuda mucho a la conversación con recursos sí, humanos desde el conductual. absolutamente. Sí, 100%. Me hiciste acordar de pronto de amigos que en algún momento de sus vidas han estado buscando trabajo y me preguntan, típico, oye, tú que eres psicólogo y trabajas en recursos humanos, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué pruebas me van a hacer? Dame las respuestas. Y ahí el mejor tip es realmente tranquilízate, relájate, confía en tus capacidades. Y mira, yo te puedo compartir un set de preguntas más o menos habituales que suelen realizarse y escríbelas, practícalas, lo que tú estás diciendo. Y ese ejercicio de responder a estas preguntas es parte de esta reflexión, de autoconocerse, ¿cierto? De Sí. rememorar en qué momento fui exitoso, qué hice, cómo lo hice, qué recursos utilicé
y en qué momentos me caí, me tropecé, me levanté o no me levanté, cómo, por qué. Entonces, esos son pequeños tips que yo creo que ya la mayoría del mundo los maneja, pero siempre es bueno recordarlos. Claro. Y ahí hago una, aprovechando, ¿no, Marcela? Hago una diferenciación importante, porque algunas personas piensan que hacer esta reflexión y tener el set de preguntas es memorizar respuestas como un loro, ¿no? Y eso es No, lo peor que puede pasar, porque queda error fatal. mecánico, queda, no queda bien. Y uno Absolutamente. se da cuenta, ¿no? Sí, Uno se da cuenta. sí, sí. Así que, bueno, yo creo que en muchos casos, ¿no? En entrevistas y en la vida, hay algunas capacidades que buscamos, que es obviamente la capacidad de escuchar cuando uno está en una entrevista. Nada peor que aquel candidato que empieza a hablar y queda 10 minutos hablando y uno hace y no logra hacer su pregunta. Entonces, la capacidad de escuchar, pausar, dar la chance del otro de poner una palabra es relevante. Y también yo diría escuchar efectivamente lo que fue preguntado antes de contestar, porque Mm, en la euforía, en la ansiedad, uno muchas veces contesta algo que no tenía mucho que ver con la pregunta, sí. ¿no? Eh, Sí, tienes toda la razón. En realidad no es un discurso político típico que a los candidatos les pasa eso. Les preguntan por A y responden lo que ellos quieren. En instancias de entrevista, eso puede ser un error fatal, en realidad, porque a veces el evaluador también va a estar, no sé, buscando la última pata, los detalles por los cuales de pronto podría descartar un candidato. Entonces, si la persona no es precisa en su respuesta, en su capacidad comunicacional, podría ser descartado rápidamente. Claro, y ahí muchas veces juega, ¿no? Un tema de ansiedad, ¿no? Que lleva a la persona a contestar lo primero que se le ocurra sin escuchar bien o disparar en hablar, ¿no? Que son los temitas que nosotros hemos hablado. Entonces, ahí vale respirar, confiar en sus capacidades, que es lo que tú acabas de mencionar, ¿no, Marcelo? Sí, Confiar en las capacidades, sí. porque si invitaron a esta persona a una entrevista, seguramente tiene algo que ver con el rol, ¿no? Entonces, Sí. ahí hay que empoderarse también de eso. Y mira, y esto es práctica, ¿eh? Yo a todo el mundo siempre le digo, oye, si te llaman a entrevista, anda, siempre anda. Y de pronto me dicen, pero es que mira, me llamaron de tal lugar y tal cargo, en realidad no me interesa, anda igual. Sométete, Descubre. exacto, anda igual, sométete a ese espacio de entrevista igual, practica tu discurso, enfréntate a esa situación que te puede generar grados de ansiedad. Practica, porque eso es práctica, práctica, práctica. Y mientras más entrevistas tienes en el cuerpo, entonces después te desenvuelves mucho mejor. Claro, totalmente. Como todo, como todo, ¿no? La práctica ayuda mucho, totalmente. Así que a hacer entrevistas. Marcel, ¿y tienes alguna pregunta que es muy, que entiendes que es muy marcada de una entrevista con recursos humanos? ¿Qué pregunta se hace para ver si un candidato tiene fit con la compañía? ¿Tienes alguna así en mente o más, son más amplias? Mira, es que hay, a ver, hay un set de preguntas súper estándar que por ahí ya hemos compartido de alguna forma. Cuando le pides al candidato que hable sobre sus logros o su éxito, situaciones que lo hacen sentir orgulloso, o todo lo contrario, sus virtudes, sus oportunidades de mejora y qué está haciendo, opiniones sobre sus stakeholders o gente que lo conoce, sobre él, qué sé yo. A mí me gusta hacer preguntas también complementarias para entretenerme, porque a veces las entrevistas son un poco aburridas. Entonces, Mecánicas, ¿no? claro, son medias mecánicas. A mí me gusta preguntarle a la gente si le gusta cocinar y cuál es su plato favorito y por qué y cómo lo cocina y dame la receta. Y lo que estoy Uhum. observando de pronto es su capacidad de multitasking, porque estoy inventando, no sé, pero cuando tú estás en la cocina, de pronto estás haciendo otras cosas al mismo tiempo, si es que eres buena para la cocina, digamos. Claro, Y cómo está hablando de algo que le gusta, puede ser la cocina, puede ser el cine, puede ser literatura, puede ser algún deporte, da igual. El tema es cómo lo expresa, si lo expresa con energía, con pasión,
y si a esa actividad se dedica con disciplina, con perseverancia, entonces eso me está hablando mucho del candidato. Me gusta personalmente meterme en ese tipo de ámbitos, hacer ese tipo de preguntas, porque son más entretenidas, porque son muy difíciles de camuflar, y en realidad yo creo que me van a dar una información también muy, muy rica de un candidato. Si al final todo el mundo se puede memorizar historias de éxito, historias de fracaso, mis fortalezas, mis debilidades, que trabajo mucho, y ese tipo de cuestiones, y a veces son, no sé, poco nutritivas para el diagnóstico que uno quiere sacar. Y insisto, por eso de pronto me parece bueno ir preparado para una conversación, más allá del interrogatorio, la entrevista por competencias estándar, tengo una conversación y háblame un poquito de tu vida y qué te gusta, qué te mueve, qué haces un fin de semana. Personalmente me gustan ese tipo de entrevistas. Sí, y Marcelo, yo hago lo mismo. De hecho, ahí ya doy como tip a los demás. Esta suele ser mi primera pregunta, es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en el fin de semana? Luego hablamos de la parte laboral, ¿no? Y ahí la conversa empieza a fluir, ¿no? Y es Sí. eso. Si un candidato le gusta la cocina, tiene quizás multitasking, creatividad, y ahí uno tiene esta percepción, consistencia. ¿Hace cuánto tiempo estás descubriendo este hobby? Y hay una otra, ahora que me comentaste eso, hay otra pregunta que me recordé que también me gusta hacer, que es, ¿qué aprendiste así de más interesante en el último mes o en los últimos 2 meses? Y por lo Buenísimo. general la cara que ponen es... Sí, bueno, no y pueden confiar mucho. claro, no, esta pregunta no suele estar en el set list, así que autenticidad también es súper importante, Sí. ¿no? En estas instancias. Creo que un dato Buenísimo. importante Mm, que todos los candidatos deben tener siempre en consideración es que todo es parte de la evaluación, incluso ese setting inicial o esas preguntas que parecieran ser accesorias simplemente para relajar el ambiente de la entrevista o qué sé yo, todo es parte de la evaluación, todo te está dando información del candidato, entonces es importante estar preparado en ese sentido. exactamente. Y ahí me recuerda un otro tema, Marcel, que es, hoy en día estamos en lo virtual, ¿no? Muchas de las entrevistas, como la conversación que estamos teniendo ahora, pasaron al ámbito virtual. Ujú. Y más allá de las palabras que nosotros hablamos, también hay el tema de la expresión corporal, porque todo es un mensaje que leemos mientras estamos entrevistando o hablando con las personas. En este sentido, ¿hay algún tip que tengas en relación a lo visual, a lo gestual, a vestimenta o algo así? Yo creo que tú mencionaste una palabra clave hace un rato atrás y tiene que ver con autenticidad. Yo en ningún caso recomendaría que uno se disfrace de alguien que no es, porque en algún momento eso te puede traer problemas, ¿sí? En algún momento va a salir a la luz o va a querer salir a la luz tu verdadera identidad. Entonces, si te preparaste convirtiéndote en alguien que realmente no eres, ¿para qué? De pronto esa empresa o ese cargo no es para ti y ya. Eh, Eso es importante. Ahora, respecto de cómo prepararte, y esto es un tip súper concreto, yo a todo el mundo siempre le digo, come bien, come sano, hidrátate, trata de hacer algo de deporte, cosa que llegues un poquito relajado, ¿sí? Como muscularmente liberaste la tensión. Me parece que eso también puede prepararte, puede condicionarte para estar un poquito más tranquilo en una instancia de entrevista. Fantástico, Marcel. Y hablamos acá de algunas preguntas, ¿no? Que nosotros como entrevistadores hacemos. Ahí Luis Zunda nos dice, power poses también ayudan. Claro, una vez he visto una charla, un TED, ¿no? De estas charlas en que hablaban de power poses, que son posturas de ganador, ¿no? Quizás esta sea la traducción, ¿no? Como esto, así, o la Superwoman, y cuando uno hace eso, se le cambia el ánimo, ¿no? Entonces, power Absolutamente. poses
Luis, gracias por el tip, buen comentario. Y volviendo al hilo, Marcel, ¿qué preguntas pueden o deben hacer los candidatos en una entrevista con recursos humanos? ¿Qué preguntas deben o no deben hacer los candidatos? Deben, sí, que Ah, deberían hacer, ¿no? En una primera, ¿hay algo que sería interesante que sí, hicieran? mira, sí, para mí yo creo que esa debe ser una de las partes más importantes de una instancia de entrevista, el espacio en el que el candidato te pregunta a ti, ¿sí? Es clave, es absolutamente clave. Un candidato que te pregunta una o dos cosas muy genéricas, muy vagas, o que no te hace ninguna pregunta, de forma inmediata uno deduce, chuta, ¿cuál es el interés de esta persona? ¿Realmente le gustó lo que yo le conté o no? Parece que no mucho, no hubo mucho enganche. Cualquier candidato, si es que está realmente interesado por la empresa y por el cargo, debiese preguntar en detalle por el rol y responsabilidades, qué me va a tocar hacer, con quiénes voy a trabajar, eh, si voy a manejar presupuesto o no, cuál va a ser mi poder decisional, etcétera. Sobre la cultura corporativa y la cultura del subequipo, qué es lo que están buscando, cuáles son las oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, qué es lo que está necesitando el equipo, cuál es la estrategia, por supuesto. ¿Sí? ¿En qué momento está la compañía? Hay 804 preguntas que los candidatos podrían hacer en realidad. A mí muchas veces me llama positivamente la atención aquellos candidatos que se nota que hicieron el trabajo y estudiaron, indagaron y se metieron a internet, buscaron páginas donde averiguaron en qué momento del negocio está tu compañía y llegan con esa data. Oye, leí en internet tal noticia. ¿Cómo eso le afecta a tu empresa? Porque yo me imagino que entonces tú te vas dando cuenta un poco de esa reflexión del candidato, de ese interés, esa motivación. El Entonces, compromiso, claro. absolutamente, absolutamente. Entonces, insisto, un candidato debe hacer preguntas sobre realmente dónde va a llegar, qué le va a tocar hacer, qué es lo que espera la empresa. Es clave. Ujú. Exactamente. Y ahí también has mencionado otro punto que yo creo que solo recursos humanos y la gente que habla, que trabaja en la empresa puede decir que es cuál es cómo es la cultura y quizás cómo es el equipo al cual voy a pertenecer, porque a veces es un equipo que pasó por muchos cambios, es un equipo nuevo, es un equipo y ahí eso es difícil de encontrar en Internet, pero esta es una pregunta muy relevante también, ¿no? Sí, yo creo que hay que desprenderse un poco de esta idea errada que quizás está reinstalada en Latinoamérica o en Chile, de que no es bueno hacer muchas preguntas porque quizás estoy importunando al otro, le estoy quitando tiempo, entonces no quiero incomodar y por eso hago pocas preguntas. Venimos de la cultura donde en el aula de clases, en el colegio, en la universidad, la gente, incluso en los trabajos, cuando está en espacios de capacitación, bueno, preguntas, todos callados, como que no, pésimo, mal. El mundo es de la gente que pregunta. Si preguntas muchas cosas, entonces se te van a abrir más puertas. Vas a manejar mayor información, por ende vas a tomar mejores decisiones. Entonces, la Y invitación a todo el mundo es que haga todas las preguntas que se le ocurran. sí, y así uno se prepara mejor también para las próximas etapas del proceso, porque ahí Tal cual. saca mucha información que luego procesa, se imagina en este rol, en este ambiente, y luego cuando va a una siguiente entrevista va bastante más preparado. Entonces, preguntar es clave. Y uno también va leyendo cómo es la reacción del otro al preguntar, si está apurado, si no, si se toma el tiempo, si no. Entonces, y yo siempre digo, o sea, la empresa también tiene que venderse hoy en día al colaborador, al candidato. Entonces, esta Exacto. instancia de cambio de conversación es súper relevante para la decisión, obvio. Buenísimo, Marcel. Y ahora te hago la pregunta al revés. ¿Hay alguna pregunta que no debiese hacer un candidato en esta primera instancia o en una entrevista con recursos humanos? Mira, personalmente, preguntas inapropiadas no me han tocado, pero sí de pronto tú
te das cuenta de una actitud o preguntas que denotan altos grados de ansiedad por parte del candidato, ¿sí? O te preguntan más de una vez, o te preguntan una cosa, tú respondes y después están 3 minutos explicándote el por qué te preguntaron aquello, y es como, ya, está bien, sí, me quedó claro. Pregúntame nomás, no hay problema. Exacto, entonces, más allá de, desde mi punto de vista y en mi experiencia, más allá de preguntas poco apropiadas, creo que cualquier comentario o pregunta que denote altos grados de, insisto, de ansiedad, puede ser un poco molesto o preocupante, ¿sí? Porque de pronto yo deduzco entonces, chuta, ¿qué pasa con el control de impulsos de esta persona? ¿Qué pasa si es que lo contratamos y va a estar sometido a grados importantes de estrés o depresión? Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Con qué calma, con qué mesura va a tomar decisiones? Entonces, yo creo que eso es un tema importante. Cualquier indicador de alto grado de ansiedad puede ser un peligro. Es difícil porque de pronto, claro, vas a tener un candidato que necesita realmente el trabajo, que tiene preocupaciones personales, profesionales, y es súper entendible que venga medio ansioso, que venga preocupado, que venga tenso. Yo creo que también quedó bien obsoleto el modelo del entrevistador pesado, que simplemente, no sé, está ahí recibiendo candidatos y ya, ok, y hace el cuestionario y no hubo una conexión un poquito más humana. Creo que uno tiene que tener un respeto por el candidato y si tú notas que viene un poco ansioso, de pronto hacer un buen setting y invitar a la calma de, viejo, tranquilo, no pasa nada, nadie se va a morir, vamos, quiero ver lo mejor de ti. Creo que mientras uno ayuda al candidato a mostrar su mejor versión, también eso va a ser positivo para el espacio de entrevistas en general, ¿sí? Perfecto, súper buen punto, Marcelo. Hay algunos candidatos que me preguntan acerca de la parte económica. ¿Puedo hablar de temas económicos en una primera instancia? ¿Cómo manejo, no? Seguro alguien acá en el chat iba a preguntar en 2 minutos acerca de eso, ¿no? ¿En qué momento hablo acerca de condiciones económicas en un proceso de selección? ¿Qué tip tienes, Marcelo, en relación a eso? Y este es un punto que genera mucha ansiedad. Mira, yo creo que esos son temas tabúes que hay que aprender a familiarizarse. A ver, pero partamos un poquito más atrás. Un buen entrevistador, un buen evaluador, te va a preguntar antes de citarte una entrevista cuáles son tus expectativas salariales o en qué rango salarial estás hoy. Y si su respuesta está acorde a lo que la empresa va a ofrecer y te invitan, entonces quédate tranquilo, ¿sí? Por algo te llamaron a entrevista, entonces no es tema. Si tú dijiste que quieres 5, 10, 20, 100, 1000 y te llamaron igual, entonces tranquilo. Ahora, si el tema nunca te lo preguntaron y te citaron a entrevista, alerta, porque me parece que el entrevistador o el evaluador no hizo bien el trabajo. Pero sea como sea, se haya conversado ese tema o no antes de la coordinación de una primera entrevista, me parece absolutamente normal que cualquier candidato diga, oye, bueno, ¿y cuál es el salario que están ofreciendo para esta posición? Creo que en ningún caso ese tipo de preguntas detona algo negativo, para nada. Y si hay algún evaluador que lo interpreta así, pucha, te tocó un mal evaluador, ¿no? Un mal entrevistador. Pero es una pregunta absolutamente normal. No, no hay nada de malo en ella, ¿sí? Claro, por algo trabajamos también, ¿no? Uno es pasión, pero el económico al igual es relevante. Y Absolutamente. sí, y ahí como también como tip, ¿no, Marcel? Es entender un poquito cómo está el mercado en términos de sueldos, no hacer una investigación. Están plataformas, ¿no? En DNA tenemos el Show Me the Sí, Money, pero existen otras para entender sí. cuál es el rango ideal para una posición como un gerente X o una jefatura o un coordinador. Eh, Sí, absolutamente. Uno es eso y otro es el contexto.
económico también del país, la situación en la que estamos viviendo, si estamos en pandemia o no estamos en pandemia, si estamos a puerta de un periodo de elecciones o no, si hay incertidumbre en lo económico. Todo ese tipo de factores creo que influyen un montón también a ese tipo de información de salarios de mercado, ¿sí? Y lo otro importante que a veces pasa, que la gente que no trabaja, que no está cerca de recursos humanos, de pronto dice, oye, pero mi amigo que trabaja en minería y estudiamos juntos, gana 3 veces más que yo, entonces yo debiese pedir algo similar. Y de pronto, claro, toca explicarle a los candidatos que las bandas salariales también se determinan según el tipo de industria, ¿sí? Que no todos los ingenieros comerciales ganan exactamente lo mismo, no todos los administradores en lo que sea, o los publicistas, o los periodistas, o lo que sea, no todos ganan lo mismo, sino que va a depender, entre otros factores, también en la industria en la que se desempeña. Y eso es clave también, explicarlo a veces. Seguramente. Es un tabú, efectivamente, el tema. Hoy en día, ¿no? Aún es un tabú el tema del sueldo y poco a poco hay que abriendo esta caja negra, ¿no? Y conversar acerca de eso. Creo que algo muy bueno es efectivamente investigar más acerca del mercado, de cómo está la industria, ¿no? Sí. Tamaño de empresa también influye bastante. Años de experiencia también puede influir. Y si uno ya está en el rol también al cual está postulando, voy a cambiar de gerente comercial a gerente comercial, ya tienes una idea de rango. Entonces, muchas veces lo aceptable sería pedir algo, si van a pedir un aumento, algo entre 15 a 20% como tope, ¿no? Si no, puede parecer, puede llamar la atención de una manera rara. La invitación es que siempre traten de hacerse amigos de gente de recursos humanos para que les expliquen estas cosas. Vi que por ahí salió una pregunta de alguien que consultaba si la primera negociación es la más importante o algo así. Y un poco respondiendo muy brevemente a esa pregunta, en resumen, sí, es bien determinante, porque muchas veces pasa, yo creo que todo el mundo ha visto en sus empresas o empresas de amigos que, no sé, había un ocupante del cargo que ganaba 100, se fue y resulta que llegó el reemplazo por 150. Y después, oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué ofrecieron más de lo que ganaba la otra persona? ¿Qué sé yo? Efectivamente, la primera negociación es muy importante, pero tengan súper claro que es negociación entre comillas, porque al final siempre va a haber un presupuesto, un rango presupuestario eh, para determinado cargo. Entonces, no es que la empresa diga, ok, ¿cuánto quieres? Ya, listo, te vamos a dar entonces lo que tú quieres. La empresa sabe cuánto es lo que puede ofrecer para determinada posición, porque sabe qué es lo que se requiere, ¿sí? Entonces, es una negociación entre comillas, no se trata de que el candidato pueda pedir lo que se le ocurra, sino que, como bien decías tú, Michelle, hay que estar más o menos en línea con el mercado. Exactamente. Y es importante, antes de entrar en un proceso de selección, revisar un poco cómo están los sueldos, cómo se ha movido el mercado, ¿no? Y para eso, bueno, hay guías salariales que orientan, ¿no? Según las principales posiciones. De hecho, en DNA tenemos algunas, si alguien quiere luego puede mandarnos un correo y compartimos feliz. Y en relación a sueldo, yo sé que eso es una duda que siempre tienen, así que qué bueno que pudimos compartir algunos tips acerca de eso, Marcel. Y ahora, muchas veces también me preguntan, Marcel, acerca de cómo abordar de manera proactiva una persona de una empresa que para mí es target, ¿no? ¿Hay alguna manera equivocada, correcta, algún tip que puedas compartir en relación a cómo llegar a la empresa a que quiero trabajar? Buena pregunta. A ver, lo primero es prepararte bien. Investiga sobre esa empresa, porque de pronto vas a tener suerte, se te va a abrir una puerta rápido y vas a estar sentado en una sala, en un espacio de entrevista y no te preparaste, no indagaste, entonces llegaste bien, te abrieron la puerta rápido, pero no llegaste realmente preparado. Entonces, si te quieres acercar a una empresa, primero investiga sobre esa empresa y por investigar
Sobre la empresa me refiero a en profundidad, en qué momento. Muchas veces cuando tú te metes a las páginas web corporativas aparece información sobre la cultura incluso, sobre la estrategia, sobre los principales productos o servicios, sobre la dotación, sobre su presencia a nivel local o regional o global, etcétera. Entonces, todos esos datos son muy relevantes, ¿sí? Y tampoco se trata de memorizar esos datos y después repetirlos, sino que convierte esos datos en un discurso que conecte con tus expectativas, con tu oferta de valor personal, ¿sí? Entonces, encuentra un punto medio entre aquello que te define a ti como profesional y aquello que tú ves que define a la empresa, al menos desde sus declaraciones en sus páginas web, ¿sí? Ese es el paso número 1. Y lo segundo, bueno, vamos viendo lo más básico, veamos si estas empresas tienen portales de empleo en sus propias web y postulas por ahí, o los sigues en LinkedIn, o activa tu red de contactos y de pronto averigua si por ahí tienes alguna persona conocida que te puede hacer el gancho para llegar a alguna entrevista. Creo que a la hora de llegar a una compañía que tú ansías, todo vale, ¿sí? Absolutamente todo vale. Mientras no te veas muy desesperado, muy ansioso, no llegues ahí a la puerta, así como, por favor, aquí está mi currículum, no. Eso no, por supuesto. Pero sí, dejando eso de lado, todo vale. Realmente la proactividad yo creo que se agradece mucho. A mí personalmente me escriben mucho por LinkedIn de, oye, Marcel, me gustaría compartirte mi currículum, y te lo mandan proactivamente sin tener ningún aviso publicado sobre ese tipo de perfil, pero se acercan a ti. Y en algunas ocasiones, cuando yo veo que ese perfil más o menos hace match con algo que yo estoy buscando o voy a buscar, entonces lo guardo y me doy el tiempo a responder a esa persona. Ahora, sí le quiero hacer un comentario a toda la gente que de pronto le escribe a gente de recursos humanos en la empresa. De pronto pasa que no te responden y yo les aseguro que en la mayoría de los casos no es por falta de educación, es porque realmente a veces te escribe muchísima gente. Entonces, de pronto, si no hay una respuesta del otro lado, no es porque seas una mala Es persona mala y te onda. merezcas el infierno, sino que, claro, de pronto es una cuestión de que no fue la vía más aceptada para entrar, porque habían demasiados mensajes, quedó en una bandeja de spam o algo así. Pero en la duda, mejor enviar, ¿no? Sí, pero Porque hazlo igual, puede que caiga, ¿no? pero hazlo igual, porque insisto, de pronto me llegó la persona que yo necesito y la tomo. O sea, hazlo igual, por eso decía, todo vale, realmente todo vale. Y ahí también, Marcela, o sea, como headhunter, también tengo el mismo desafío, ¿no? Que llega una cantidad enorme de perfiles, currículums, y siempre ayuda cuando hacen un breve resumen de sus competencias, ¿no? Soy ejecutivo enfocado, pero no desde soy una persona con mucho liderazgo, no desde de lo subjetivo, sino que desde el objetivo. Entonces, soy un ejecutivo con X años de experiencia en la industria ABC. Mi último rol fue mi CV, como algo muy objetivo, Sí, basado en hechos. Y ahí 100% de acuerdo. en una vista ya entiendes, tengo un cargo de gerente comercial, déjame abrir este CV y revisarlo. Entonces ya es como un anzuelo, esta palabra la aprendí hace poco, es un anzuelo para que abran tu currículum, ¿no? Entonces, y a veces yo pesqué, o sea, yo tomé este anzuelo, ¿no? Y he visto, tengo justamente un cargo así, déjame revisar el currículum. Entonces, es una buena entrada también. 100% de acuerdo contigo. Creo que tu presentación, tu carta de presentación, que es tu currículum, tiene que estar muy bien armado. Hoy por hoy está lleno de formatos en la web, de currículum muy acotados, precisos, bien armados, entonces creo que es fácil ese ejercicio. Pero siempre es importante revisarlo y compartirlo de pronto con contactos. Oye, léelo, ¿te parece bien? E insisto, háganse amigos de gente de recursos humanos y se lo muestran también a sus amigos de recursos humanos. Oye, dame tu feedback. Es sano ese ejercicio.
Súper sano. Y es parte también de la mejora, ¿no? Continua. Quizás la primera versión no queda tan buena, alguien revisa, te da un tip, cambias y vas cambiando hasta que el formato queda objetivo y preciso, ¿no? Tal Siempre cual. bueno tener el apoyo. Y, y en relación al currículum, hay otro tip también que entiendo que es súper interesante, es leer el currículum leer en voz alta, ¿no? Y ahí uno escucha cómo ha quedado esta frase, este concepto, y es más Sí. fácil saber si está bien o mal, ¿no? Marcel, tenemos aún algún tiempo acá. Podríamos leer las preguntas que nos han enviado y en este momento invito a quien no ha hecho preguntas que pueda hacer y así vamos contestando. Para esto tendré ahora que poner los lentes. Así que veamos acá desde la respuesta, la pregunta de Luis Zunda. Entonces, Cristiani nos comenta, Marcel, me quedé sin trabajo por muchos meses debido a la pandemia y ahora me siento perdida para la entrevista. ¿Qué me recomiendan hacer para eso? ¿No? Yo creo que yo partiría quizás, Marcel, y ahí me cuentas tú, voy a decir muy rápidamente, es investigar. Yo creo que investigar más acerca del mercado, el autoconocimiento, ¿no? En qué soy bueno, en qué no soy. Y vas a comentar algo, Marcel. Sí, yo creo que es eso. A ver, lo primero es entender que es normal de pronto sentirse perdido, sentirse ansioso, sentirse incluso desesperado, preocupado, todo eso es normal. ¿Sí? Creo que eso es clave, aterrizarlo. Lo segundo que creo que es clave es no bajar la guardia y mantener el optimismo, el positivismo, ¿sí? De vamos, que algo va a salir, ¿sí? Y lo tercero es prepararse. ¿Y cómo te preparas? Tuviste algunos tips y en el transcurso de esta conversación dimos varios tips. De pronto es fácil encontrarse con set de preguntas estándar en Internet que tienen que ver con este autoconocimiento de, a ver, o hacer un poco el role-playing con algún amigo, con alguna persona y conversar sobre, primero parte con lo fácil, lo básico, describe tu experiencia laboral. ¿Qué has hecho desde que saliste de la universidad o incluso antes? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Si es que estudiaste o si es que no estudiaste, ¿cómo llegaste al oficio en el que te desempeñas? Eh, y desde ahí para adelante, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste lo que hiciste? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Cuáles fueron tus fracasos? ¿Qué es lo que más te ha gustado de un trabajo o de un equipo de trabajo o de una cultura o de un líder? Y por el contrario, ¿qué es lo que menos te ha gustado? ¿Dónde viste explotada tu mejor versión? Eh, ¿Qué cosas te sacaron de quicio? Ese ejercicio de autopreguntas para ir descubriéndote o ir explicitando cosas que están acá adentro, pero tú las vas sacando afuera y con eso vas preparando un discurso, ¿sí? Y de esa forma tú vas a estar bien preparado, me parece, a cuando te presentes a una entrevista, ¿sí? Pero creo que las dos primeras etapas son mucho más clave, que es primero entender de que cualquier preocupación, ansiedad o estrés es normal, y segundo, mantener la energía arriba, mantener el optimismo y el positivismo. Me pasó hace unos cuantos meses atrás que una persona que trabajó en la misma empresa en la que estaba yo en ese momento, un muy buen profesional, se había ido, había salido de la compañía por X motivo, y le ofrecí una conversación para orientarlo, ayudarlo, acompañarlo en su proceso de búsqueda, darle algunos tips. Y me pasó que estaba muy preocupado, estaba muy ansioso, entonces llegó y antes de que nos pusiéramos a conversar, estaba así, todo el rato así, y se comía los dedos y de pronto yo le dije, para. Si tú te sientas con esa actitud en una entrevista, estás perdido, ¿sí? Entonces, primero trabajemos lo previo. Antes de preparar el set del discurso de quién eres tú y qué es lo que has hecho, primero gestionemos un poquito las emociones, la energía personal, y cuando eso esté ok, recién yo puedo armar un discurso, ¿sí? No antes. Entonces, eso es clave.
Ahora, es fácil decirlo, hay que trabajar en esto. Yo estoy simplemente mencionando los títulos de la canción. La canción después hay que escribirla. Pero, Claro. Pero sí, está bueno, los títulos están buenos. Y yo creo que pasa mucho también de estas, o sea, el estado de ánimo es clave, ¿no? Incluso para poder investigar, aprender, entenderse, ¿no? Entonces ahí sí, estas actividades que quizás te, te sacan un poco del problema, no sé, hacer sí, deporte, yo, ir a sí, cocinar para los que les gusta. sí, absolutamente. Porque, ojo, de pronto te pusiste a tocar todas las puertas de forma precipitada. Imagínate que las puertas se te abrieron y llegaste a entrevista, pero tus emociones no estaban bien configuradas. Tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad se te nota, te sale por los poros. Entonces, en todas las entrevistas no vas a tener un buen desempeño, porque el evaluador, el entrevistador lo va a notar y va a decir, chuta, ¿qué le pasa a esta persona? Y te farreaste todas esas oportunidades, todas esas puertas que abriste muy, muy apurado o apurada. Y ahí, claro, quemas una carta o más de una, O ¿no? más de una. Entonces, ojo ahí, primero prepárate, y después te presentas a una entrevista. Esto es como cualquier disciplina deportiva. Si tú vas a ir a un maratón, tú no vas y te pones zapatillas y vamos a un maratón y corro 42 kilómetros. Yo me preparo primero. Me preparo físicamente, me preparo mentalmente y después salgo, porque si no, doy jugo. Claro, buena metáfora, así es. Acá me pregunta también, Marcel, Claudia, en entrevistas anteriores me han preguntado si sé trabajar bajo presión o si puede estar disponible 24/7. ¿Qué me recomendarían responder para no mostrar que no se es capaz? Buena pregunta, Claudia. Sí, Eh, hay una sola respuesta correcta. Cuéntanos, Marcel. La verdad. Sí, Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la verdad. Un amigo abogado una vez me dijo, con la verdad nunca te equivocas. Y yo creo que aplica mucho para las instancias de entrevista. Si en realidad a ti no te gusta trabajar bajo presión o con altos niveles de estrés, o en realidad si eres capaz, pero vienes de una experiencia laboral donde estabas con mucho estrés, mucha presión y en realidad estás buscando otra cosa, y ya te están preguntando eso en la entrevista, ojo, que por algo te lo están preguntando. Entonces, creo que es una oportunidad también para que el candidato pueda responder desde la verdad. Y luego me parece importante dejar ese espacio de, oye, te consulto, ¿de dónde venía esa pregunta? Hay muchos pendientes, hay muchos proyectos en curso, está ocurriendo algo en la organización en este preciso instante que me estás consultando esto, quiero saber, para ver si hacemos match. Pero la respuesta rápida y la respuesta correcta es, responde la verdad. totalmente. Y indagar por qué. Esta ahí va a ser como mi tip, el de por qué o qué es trabajar bajo presión para ti o en tu organización, ¿no? Como, ¿qué es eso? Y de Eso es ahí, clave. entendiendo, quizás buscar una respuesta, ¿no? Sí, no, me gustaría estar en este ambiente. Y si Sí. sí, tienes un ejemplo, entregar un ejemplo, ¿no? De una situación que has manejado o que has estado bajo presión por algún tiempo y cómo fue tu reacción. Contra la verdad no hay Sí. argumentos, ¿no? Sí, creo que, pero diste en el punto, porque claro, ¿qué es altos niveles de estrés o presión para esta compañía? Porque quizás yo vengo de cierto estándar mucho más alto de lo que probablemente voy a tener en esta nueva empresa. Entonces quizás yo voy a decir, no, en realidad no, cuando quizás sí tengo la capacidad de sobra para trabajar con esos niveles de estrés o presión o lo que sea que te están pidiendo, ¿sí? Pero creo importante lo que tú mencionas, precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés o presión o lo que sea, ¿sí? Buenísimo. Acá Maricruz nos pregunta también. Algunas veces en la entrevista con recursos humanos te preguntan cuánto quieres ganar. Si tal vez en esta entrevista no te dicen mucho sobre la empresa, es bueno responder con importes o cómo se debe responder. Ahí ya hemos abordado este tema, ¿no, Marcel? Que es mucho entregar rangos, ¿no? Sí, Salariales.
basados en alguna información de mercado, no es quiero ganar porque me dijeron Sí, que no, mi amigo gana, no sé, 3 veces más, entonces yo también quiero. Es como buscar información y ahí lo último que hablamos en este entonces era si ya estás en un cargo semejante, lo normal de mercado en un cambio, ¿no? Cuando uno plantea un aumento es estar entre 15 a 20. sí, tal cual. Eh, Hernán pregunta, ¿es la edad un tema relevante a la hora de contratación? Uf, buena pregunta. Yo creo que lamentablemente para muchas empresas sí, pero también eh, afortunadamente para muchas otras no lo es, ¿sí? Yo creo que va a depender mucho de la cultura de la empresa y por supuesto de qué es lo que están buscando. Eh, entonces, y pueden haber todo tipo de razones, pueden haber razones justificables desde el objetivo de por qué se requiere una persona de mayor edad o de menor edad, y de pronto pueden haber razones, disculpa la expresión, pero razones de mierda, razones que caen en lo discriminatorio sin ningún sustento poderoso. Y esas son las razones injustas que debiésemos ir erradicando como profesionales de recursos humanos. Si encuentran un profesional de baja edad o de mayor edad, pero en realidad va a ser buen fit y solamente desde el prejuicio lo vas a descartar, no me parece muy profesional. Pero efectivamente sí ocurre. Sí, ocurre. Y ahí también yo creo que hay algo importante que es quizás no la edad, pero la energía que uno transmite y la pasión que transmite a la hora de decir, de hablar del rol, de buscar más información acerca de la empresa y contra esta energía, ¿no? Contra estas ganas que uno puede poner, no, no hay mucha discriminación que funcione. Entonces, yo saldría, ¿no? De este callejón por este lado. Sí, pero mira, y si al final, si en alguna empresa te discriminan por ese factor, entonces realmente, bueno, ¿quieres ser tú parte de una cultura así? Probablemente la respuesta sea no. Total. Acá nos preguntan también, ¿la primera negociación es por lo general la mejor y más importante? Sí, lo conversamos un rato atrás y claro, ocurre, sí, es determinante. No sé si es la más importante, pero es muy determinante, claro. Ujú. Pero Total. ojo, lo que mencionábamos hace un rato, no es que tú puedas negociar y la empresa, esto no es jugar póker. La empresa tiene un presupuesto ya predefinido para el cargo y por supuesto quizá hay un rango por definir dependiendo de los perfiles del candidato, cuando quizás no está 100% definido el perfil que se requiere, entonces de pronto si llega alguien con un poco menos de experiencia de lo que yo pensaba, quizá me bajo un poco. Si llega alguien con un poco más de experiencia, pero un buen candidato, bueno, entonces estoy dispuesto a pagar un poco más. Pero siempre va a haber un rango. Entonces, lo que hemos dicho durante toda la conversación, investiga cuál es el sueldo de mercado de profesionales que tienen tu experiencia y y que han hecho lo que tú has hecho, básicamente. Exactamente. Y acá estoy leyendo un poco las preguntas, Marcel, para ver si hay alguna que no hemos contestado aún. Yo veo que algunas tienen temas que ya abordamos. Eh, Apareció una pregunta por ahí que decía algo tipo de si te pueden descartar si es que mencionaste un sueldo alto, una cosa así. sí, esa La es. respuesta es sí, y eso muchas veces ocurre en el filtro curricular, ni siquiera en la fase de entrevista. La gente tiene que entender, los candidatos tienen que entender que cuando ellos postulan, no postularon ellos y 10 personas más. De pronto postularon ellos y 300 personas más o 400 personas más o no sé. Y a veces el evaluador no tiene solamente ese proceso a cargo, tiene muchos más, entonces va a querer optimizar su tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas páginas de reclutamiento te ofrecen filtrar, ¿cierto? Y yo filtro automáticamente por expectativas salariales. Y eso me dejó afuera a un montón de gente que ni siquiera vi. Y no la vi y no la voy a ver. Eso pasa. Pasa, efectivamente. Es
Sí, es normal, ¿no? Y ahí la idea también es que la persona no tenga que rebajar mucho su sueldo, o si está muy por encima, quizás no hace sentido para esta posición. Entonces, los extremos ahí Sí, descartamos, ¿no? Y por eso sí. está la pregunta. Y acá en esta línea, Patricio nos preguntó, ¿por qué siempre preguntan cuál es el sueldo actual? En vez de la expectativa, ¿no, Patricio? Y básicamente es para saber en qué nivel o qué rango estás tú y entender si estás muy por fuera de lo que tienen como banda o si eres un candidato que está en línea con lo que la empresa está ofreciendo. Sí, yo creo que de hecho muchas veces esa pregunta puede ser una ayuda al candidato, porque es una derivada de la pregunta de cuáles son tus expectativas salariales, ¿sí? Y de pronto no todo el mundo es muy asertivo al expresar sus expectativas salariales, porque de pronto te fuiste muy hacia arriba o no te fuiste lo suficientemente arriba, ¿sí? Entonces de pronto cuando el evaluador, el entrevistador te consulta, oye, ¿dónde estás? De pronto el evaluador va a saber bien qué ofrecerte en función de tu sueldo actual. Es principalmente por eso, no es nunca con un ánimo de embarrarse a la gente, por si acaso. En mi experiencia al menos. Sí, yo también de acuerdo, Marcel. Y acá Alfredo me preguntó, a ver, ¿qué hago si fui llamado a un cargo con 1 o 2 años de experiencia, pero yo tengo 15 años de experiencia? Si fuiste llamado al cargo, es que quizás tú eres el mejor candidato o está en el set de los mejores candidatos. Entonces, Sí, yo no y yo me le haría esa, preocuparía tanto con eso. pero es una pregunta válida y yo creo que esa pregunta se la pueden hacer al entrevistador, al evaluador, porque efectivamente, claro, si pedían 1 o 2 años y llegó y te llamaron y tienes 15, es harta la diferencia. Yo también preguntaría, oye, me llama la atención esto, ¿me pueden explicar? Y a ver qué respuesta te dan. Y si te gusta la respuesta, sigue en carrera. Si no te gusta la respuesta, sigue participando de otros procesos. Exactamente. Bueno. Eh, y también entiendo que Alex nos ha comentado, entiendo que las bandas salariales definen un poco el monto en función de los años en la posición. Sí, experiencia es uno de los criterios, ¿no? Así como hablamos acá con Marcel, industria, tamaño de empresa, años de experiencia, obviamente. Hoy en día el departamento que la persona pertenece, si es de tecnología, ya se Sí. dispara un poco, Sí, ¿no? también hoy por hoy es un determinante si la empresa en la que estás requiere que tú hables un segundo idioma y tú dominas ese segundo idioma. Eso te puede hacer más caro. O de pronto si tú estás ocupando o vas a ocupar un cargo crítico, un cargo estratégico para la compañía, eso también puede tener otro valor. O si eres un talento, tienes un desempeño y un potencial sobresaliente, eso también pueden ser factores que pueden llevarte como al lado más verde de la banda. Exactamente. Y si alguien tiene dudas, ¿no? Yo me imagino que muchas personas que están acá tienen dudas acerca de rangos salariales. Yo les invito a entrar a la plataforma de Show Me the Money, smtm.co, y sacar su reporte salarial en línea es gratuito, ¿ya? Entonces, dejando sus datos, como qué tipo de posición, industria, años de experiencia, si habla un idioma o no, uno recibe la información, oye, en tu caso de mercado, debieras ganar entre este rango. Entonces, eso ya es una buena orientación para aquellos que quieren participar de una entrevista, estudiar previamente en términos de rangos. Puede ser de ayuda y es gratuito, como les comenté. Así que Marcel, no veo más preguntas por mientras. Por tanto, agradecer tu participación, tu tiempo, tu buena disposición, los insights que nos has brindado. Siempre un gusto compartir pantalla contigo. Así que nada, agradecerte y espero eh, que hayamos apoyado a aquellos que están en transición de carrera.
Eso, ojalá a alguien por ahí le haya servido la información que compartimos y nada, pues muchas gracias Michelle, feliz de participar también en estos espacios, así que cuando quieras yo estaré muy disponible y agradecido. Fantástico. Nada, a todos desearles una buena tarde, suerte en sus procesos de selección y Eso. nos vemos en algún futuro próximo. Chao, chao.